el pueblo con el aumento más grande ha sido Aguadilla, pero hay dengue en los pueblos limítrofes. En realidad, entrando desde Mayagüez, entrando a Moca y subiendo hasta Camuy, toda esa esquina noroeste está teniendo dengue. No es la única parte de la isla que está teniendo dengue. La zona metropolitana, el pueblo de Guaynabo, allí, ustedes me oirán decir, y yo creo que ya saben, tenemos dengue todos los meses y casi toda la isla, y esta es la época del año en que suben los casos. No siempre es en los mismos sitios y por eso hay que llamar la atención a los lugares. Vélez. ¿Empiezo la conferencia o esperamos un poquito de lo que venga la gente que se les puso el pelo? Vamos a esperar 5 minutitos para que se beba un poquito de café. Cirugía del Laboratorio General de Dengue, CDC, que su oficina de dengue está en Puerto Rico. Lo que quisiera, bueno, de nuevo, la motivación de esta charla es porque toda esta región de la isla está viendo un alza en los casos de dengue. Y el pueblo con el alza más pronunciada ha sido Aguadilla, pero estamos empezando la temporada. Como ustedes verán más adelante, esta es la época del año de estas alzas. Todos los años tenemos dengue, pero donde hay más actividad cambia de año en año, y parte de la respuesta de salud pública es, además del control del vector de la enfermedad, pues debe ser también asegurar que donde vayan a estar los pacientes estén bien preparados el personal médico y paramédico para que conozcan la variabilidad de la enfermedad de dengue y cómo resolverla. Ustedes saben, porque viviendo en Puerto Rico y más siendo personal clínico, saben que la fiebre de dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos, es en Puerto Rico transmitida por el mosquito Aedes aegypti, del cual hay unos especímenes por ahí circulando. Tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días, pero usualmente es de 4 a 5, más o menos una semana. Sus características clínicas son fiebre, dolor de cabeza, vamos a ver cómo es. Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, una proporción apreciable de los casos de dengue que se notifican en Puerto Rico. Los casos regulares de dengue y con laboratorio positivo incluyen también manifestaciones hemorrágicas. Esa enfermedad, resulta que este año estamos celebrando, se puede decir, el bicentenario de su bautizo. La primera documentación del uso de la palabra dengue para una enfermedad como la que yo acabo de describir viene de una carta de la reina María Luisa de España. Esto es un cuadro de Goya, la reina de España en el tiempo de Goya, a principios del siglo XIX. Pues la reina María Luisa le escribe al primer ministro, según los libros de historia, no es solo chisme, según los libros de historia, su amante, el Godoy estaba en guerra, había una guerra entre España y Portugal y había una correspondencia muy intensa entre la familia real y Manuel de Godoy. Y el documento que les voy a citar es exactamente como una cartita de esta, así pequeñita, y la reina le escribe: he tenido, ya estoy mejor, ha sido el resfriado de moda que llaman dengue. Y desde ayer tengo algo de sangre y es lo que me trae así incomodada. Y en explicándome luego, la garganta me duele. Y si uno lee el resto de la correspondencia, pues una enfermedad que coincide con esto del malestar general, la hemorragia. La reina después dice que se pone amarilla como un azafrán, que no es muy común en dengue. Pero es la documentación de que se empieza a usar la palabra dengue para una enfermedad febril, aguda, con síntomas como los que conocemos ahora. Y eso es 12 de junio de 1801. Voy a buscar acá. Ahora que no me está...
if you would just do a page down, so you know why it's not working. Bueno, pues hablando del dengue hay que aclarar que el dengue es el nombre de la enfermedad, pero también es el nombre de la causa. Y si no se especifica de qué uno está hablando, pues entonces la gente se confunde. Porque el virus de dengue, que es la causa de la enfermedad, es transmitido por mosquitos, pero hay 4 de esos virus, 4 serotipos del virus de dengue. Se diferencian o se titulan nada más que por número. Producen inmunidad específica de por vida y una inmunidad cruzada de corta duración. Es decir, a usted le puede dar dengue 1, y 2, y 3, y 4. No le van a dar el mismo año porque una infección con uno de ellos le protege por unos cuantos meses de infección con el otro, pero no es más que por poco tiempo. Así que si primero le da dengue 2, pues después le puede dar dengue 1 o dengue 4, porque no hay una protección completa del virus A. Todos los serotipos pueden causar enfermedad severa, así que no es que el dengue 3 sea el malo o el dengue 4 sea el malo. Cualquiera, 1, 2, 3, 4, se sabe, está asociado, documentado, que puede causar enfermedad severa o la muerte. Pero hay variación genética entre los serotipos. Dentro de cada uno de estos hay variedades, como en cualquier organismo vivo, que son un poquito diferentes y algunas cepas parecen ser más virulentas o tener mayor potencial epidémico. Bueno, nosotros en el laboratorio de dengue y tanto con el laboratorio del Departamento de Salud, el Instituto de Laboratorio y el programa de control de vectores y eliminación del ambiente físico inmediato, tenemos un sistema de vigilancia anticipatoria para el dengue, con el propósito de tener información temprana y precisa sobre la actividad descrita en lo usual que en epidemiología, que es tiempo, lugar, características de la persona, pero aquí, como ya les he dicho por la variabilidad del virus, también nos interesa saber qué serotipo está circulando. Porque no es lo mismo si en una población está circulando por muchos años uno solo, entonces poquito a poco se van agotando los susceptibles, que si están entrando serotipos nuevos, porque entonces sigue habiendo más susceptibles. El propósito de esto entonces es predecir la transmisión del dengue y guiar la implantación de medidas de control. ¿Cómo funciona este sistema? Los componentes. Bueno, es vigilancia basada en laboratorio. Los casos se cuentan a base de las muestras que nos envían para el diagnóstico, que nosotros procesamos, pero con las muestras viene también un formulario de investigación del caso de dengue. Entonces da la información de dónde vive esta persona, qué edad tiene, cuáles han sido los síntomas, dónde ocurrió y cuándo fue el comienzo de ese. También tenemos un sistema de informes voluntarios de casos hospitalizados por sospecha de dengue. Esto lo envían muchas de las enfermeras epidemiólogas de hospital, porque el formulario de investigación de casos de dengue, aunque se queja muchísimo de la mucha información que contiene, o de la mucha información que pide, no pide el detalle que se necesita para documentar dengue hemorrágico. Y de esto voy a hablar más adelante también. Y como un sistema suplementario tenemos entonces estos informes de las enfermeras epidemiólogas para saber la severidad del caso después que ha entrado al hospital. Por arreglo con el registro demográfico nos envían todos los certificados de defunción que mencionen dengue. Somos un laboratorio de referencia para los laboratorios estatales de los Estados Unidos, así que viajeros que hayan vuelto a su estado en Estados Unidos, alguien que se enferma en Nueva York, por ejemplo, con dengue y quieran hacer la prueba, pues nos lo envían a nosotros, el Laboratorio de Salud Pública del Estado de Nueva York. De vez en cuando hacemos encuestas serológicas en Puerto Rico. Nos diferenciamos mucho de sistemas de vigilancia de dengue en otros países, en que la vigilancia de nosotros no está basada en la vigilancia del mosquito. La mayoría de los países que llevan una vigilancia de largo plazo, ellos lo que vigilan es el mosquito, no la enfermedad.
por razones históricas, de que muchos países de Centroamérica y el norte de Sudamérica eliminaron el mosquito, así que detectar un mosquito ya para ellos, un Aedes aegypti, era señal de alarma. Aquí esa erradicación, aunque se intentó, nunca se llegó a la erradicación. Así que siempre, o por lo menos en las últimas décadas, ha habido suficientes mosquitos como para que haya problemas. Así que les hablé del mosquito Aedes aegypti un poquito, les hablé del virus dengue y ahora voy a concentrarme en lo que es la parte de la enfermedad dengue. Como ya les dije, pues las características clínicas de la fiebre de dengue, que es el dengue clásico, o dengue el que sale en los libros de texto como descripción de lo que es dengue, fiebre quebrantahuesos, que se llama también, pues tiene fiebre, dolor de cabeza, estos dolores musculares y articulares, náuseas o vómitos, rash y manifestaciones hemorrágicas. ¿Quiénes de ustedes les ha dado dengue? ¿Me quieren decir algo de los síntomas? Porque claro, dicho así como del libro de texto no describe la realidad de cómo se siente. ¿Usted recuerda cómo fue alguno de estos síntomas? El dolor muscular, especialmente en la espalda, era la fiebre y esa. Y la fiebre. Yo tuve otra manifestaciones, pero eso era el dolor y la fiebre. El paciente más intenso del dolor y la fiebre. ¿Y usted qué recuerda? Sí, mucho cansancio, diarrea, vómitos, la fiebre, el dolor de todas partes del cuerpo. La gente describe también a veces, pero estos ya son síntomas menos frecuentes, pero dolor en los ojos que puede ser o por la luz, fotofobia que desarrollan. Y en una conferencia así una señora una vez me dijo que se sentía como se debe sentir Drácula cuando ve el sol, porque de lo mucho que le dolía. A veces también, y muchos clínicos centroamericanos, yo les he oído decir que para el propósito del diagnóstico, al hacerle el examen de los músculos de los ojos, del movimiento de los ojos, pues que cuando se lleva al paciente a mirar a los extremos, a izquierda o derecha, entonces es que le duelen los ojos. Así que también hay dolor de los músculos que mueven los ojos, que a veces es lo que está sintiendo el paciente como dolor de los ojos, no la fotofobia. Y varias otras manifestaciones más variadas, pero que pueden en efecto el paciente sentirse fatal, que sin ninguna energía, dolor para cualquier tipo de movimiento. Pero eso no es dengue hemorrágico. Dengue hemorrágico tiene una clasificación, una definición desarrollada por expertos que citó la Organización Mundial de la Salud. Y tiene 4 criterios que son necesarios. La presencia o historial de fiebre aguda, no fiebre de 2 semanas ni nada de eso, fiebre de poco tiempo. Cualquier manifestación hemorrágica, no es que se estén muriendo de la hemorragia ni una hemorragia aparatosa, puede ser petequias, un cardenal, puede ser una manifestación hemorrágica provocada, como es la prueba de torniquete, que le salgan las petequias cuando uno le va a sacar la muestra de sangre o cuando le toman la presión. Eso cuenta como las manifestaciones hemorrágicas. Un recuento de plaquetas en 100.000 o menos. Esto es un poquito arbitrario porque trombocitopenia en realidad se cuenta como menos de 150.000 ahora, que hay máquinas automatizadas que hacen el recuento. Antes, que fue cuando esto se desarrolló a principios de los 60, pues una manera rápida de decidir si había muchas o pocas plaquetas era mirar un extendido de sangre en el objetivo de inmersión de aceite del microscopio. Y si uno al mirar varios campos no veía plaquetas, pues eso quería decir que había 100.000 o menos. Y de ahí sale este número que no es mágico, no tiene que ver con la fisiología de la enfermedad, sino que tiene que ver con la manera de detectar fácilmente un nivel bajito de plaquetas. Y luego está este criterio que es el que le da problema al paciente, el que le puede hacer perder la vida, y es que hay un aumento excesivo en la permeabilidad capilar. Los capilares desarrollan como un liqueo, desarrollan unos poros, y unos poros que no son permanentes, no es un daño permanente, porque a las 24 o 48 horas ese capilar cierra y los estudios patológicos no detectan ningún daño a la superficie interior del vaso sanguíneo. Pero por esos poritos se sale el líquido de la sangre y se queda adentro las proteínas grandes y las células.
De forma que es como entonces la circulación resulta como una manguera que se le está saliendo el agua y pierde la presión. Y la persona pierde la presión y se puede ir en shock si no se reconoce a tiempo que se le está yendo ese líquido. Ese líquido no se va, la persona no se deshidrata obviamente, porque la mayoría de la gente no tiene tanta diarrea o vómito como para deshidratarse externamente. Ese líquido se va a un tercer espacio y en el caso del dengue es muy particular, se va a la cavidad pleural derecha o al abdomen, o a veces a la cavidad pleural izquierda. Así que la gente desarrolla efusiones pleurales o abdominales. Y entonces lo que se necesita es darle líquido al paciente, la cantidad que necesite, por un breve periodo. Número uno, antes de que se vaya a ir en shock, desde que se empiece a notar que la persona está teniendo algún tipo de inestabilidad de la presión, y ciertamente si está teniendo, si está hipotenso o cualquiera de eso, pero no tratar de curar al paciente, porque el paciente se cura solo. Es cuestión de que el paciente se mantenga por el poco tiempo que necesita para que este fenómeno desaparezca, cierren esos poros en los capilares y luego entonces la persona se cura. Esa evidencia objetiva de aumento en la permeabilidad capilar se consigue mediante la documentación de un alza en el hematocrito. Y el número que se usa, o el nivel que se usa es que tenga 20% de aumento. No es que el hematocrito sea 20, ni esté sobre 20, sino que le suba un 20%. Es decir, que de 40, si es el normal, se le suba a 48 el hematocrito. Claro, ¿qué pasa? La gente cuando llega al hospital usualmente ya están hemoconcentrados y uno no sabe cuál es el hematocrito normal de la mayoría de ellos. Así que usualmente lo que uno puede documentar es que el hematocrito les bajó. Que le llegaron con un 50 o un 48 y cuando se van de alta están en un 40 o 38. Hay que tener cuidado porque uno piensa, bueno, le estará bajando el hematocrito porque se están desangrando, que es una enfermedad hemorrágica. Pero en la enorme mayoría de los casos de dengue, el problema no es que se desangran. Tienen alguna manifestación hemorrágica, pero es leve. Puede ser alarmante porque pueden tener algo de sangre en la orina, pueden expectorar sangre y eso es alarmante. Pero en la enorme mayoría de los casos no pasa bien. La cuestión hemorrágica es una cuestión breve y leve, aunque les bajen mucho las placas. También resulta que la albúmina se sale de los capilares, del torrente sanguíneo, porque es una proteína pequeñita. Así que si usted le hace un nivel de albúmina o de proteína total, que es más barato y sale más automático en la prueba, va a ver que la proteína en sangre ha bajado. Y como dije, también nada más la documentación de derrames pleurales o transfusión, pues eso también documenta el caso, el criterio de permeabilidad capilar excesiva. Así que cualquiera de estas tres cosas indica positividad para este cuarto criterio, pero para dengue hemorrágico hay que tenerlo los cuatro. Así que esas son las definiciones clínicas. Le voy a hablar ahora de lo que hacemos nosotros en términos de laboratorio. Las muestras, las pruebas de laboratorio que nosotros hacemos regularmente para propósito de diagnóstico clínico son dos. Nosotros hacemos aislamiento del virus porque nos interesa determinar el serotipo. Esto no es importante clínicamente porque de nuevo cualquiera de los cuatro serotipos puede ser malo. Infección con cualquiera de los cuatro serotipos puede dar un resultado fatal. Así que al médico no le ayuda en nada ni al paciente saber si es dengue 3 o dengue 2 o dengue 1, porque el tratamiento va a ser igual y el pronóstico es el mismo. Lo que va a hablar de tratamiento y pronóstico va a ser la condición del paciente. Y entonces hacemos las pruebas serológicas, pruebas IgM o IgG por método ELISA para diagnóstico serológico. Y como dice aquí, desde el 99 la IgM se está corriendo por el departamento de salud. La muestra no llega a nosotros, pero se entra en la computadora, se prepara el tubito, se prepara el batch, el lote que se va a procesar y lo procesan en el Instituto de Laboratorio. Ustedes en este hospital, por lo que me indica Migueles, le envían las muestras a un laboratorio en Estados Unidos. Así que esas muestras no vienen donde nosotros.
El laboratorio de Estados Unidos lo que hace es la prueba IgM o IgG. No hacen, los laboratorios de referencia no hacen aislamiento de virus. La prueba, bueno, entonces tienen que tener eso en mente, porque si desean el aislamiento de virus, la prueba entonces nos tiene que venir a nosotros, porque este laboratorio comercial no hace aislamiento. Los laboratorios comerciales no hacen aislamiento. Después yo voy a entrar en la cuestión de la interpretación de las pruebas. La positividad para virus, esto en tanto en el proceso patológico de la enfermedad como también en términos de qué muestra se puede mandar en qué momento. Estas dos curvas que ven aquí son la positividad de sangre para virus y la fiebre, la temperatura media máxima. Y esta amarillita es el anticuerpo IgM contrario. Como pueden ver aquí, la positividad de virus va bien relacionada con la curva de fiebre. Lo que nosotros usamos como referencia para procesar una muestra para virus es que sea de los primeros 5 días de enfermedad. Pero más directamente todavía que los 5 días, porque de persona a persona va a ir más variabilidad, es si la persona todavía tiene 38 grados de fiebre o más. Si el paciente todavía está teniendo esa fiebre, pues es mucho más probable que se pueda recobrar el virus. Pero después que la fiebre cae y se queda abajo, ya es parte del proceso en el cual se está eliminando el virus. Así que no va a ser positivo porque ya eso está pasando. Y entonces se necesita enviar una muestra para diagnóstico serológico. Porque el hecho de que el aislamiento de virus sea negativo no quiere decir que eso no era dengue. Es que ya no hay virus. Pero hay que mandar una muestra convaleciente para poder detectar el anticuerpo IgM. Antes, hace 20 años, los métodos diagnósticos exigían 2 muestras pareadas, una temprano y una tarde de la enfermedad, para entonces comparar los títulos, a ver si había un cambio cuádruple de títulos. Ya eso no es necesario. Como les estoy diciendo, ahora la muestra aguda para lo que se usa es nada más para el aislamiento de virus, y la muestra convaleciente se usa para la IgM. Esto es convaleciente temprano, porque del 6º día de síntomas en adelante, ya esta IgM es positiva en la mayoría de la gente. De forma que para conseguir positividad en los pacientes que están hospitalizados, lo más eficiente es mandar una prueba, un dengue titer, cuando se van de alta. Cuando la gente se está yendo de alta, ya la enorme mayoría tienen 6 días de síntomas. Y algunos ya no tienen ni síntomas. Pero no es que sean 6 días de hospitalización, es 6 días de desarrollo de la enfermedad, desde que le comenzaron los síntomas. Y en la enorme mayoría de esas muestras, entonces el resultado se va a poder decir, ¿es positivo o es negativo? No tienen que decir, mande otra muestra, porque esta no funciona. Bueno, para esta gráfica, aquí se pone la parte inferior en negativo los días 4 días y 4 días. Es decir, que ese día negativo realmente son días cuando comienza la fiebre en el paciente. Sí, porque es que esta curva no la desarrollamos nosotros, sale de un artículo que lo que usaron como marcador es el día que la persona pierde la fiebre. Así que este -4 es 4 días antes de que pierda la fiebre y probablemente pues lleva 1 o 2 días más, así que probablemente la enfermedad empezaría en el -5 o alguna gente en el Usualmente -6. lo vemos que tienen 6 o 7 días de fiebre, cuando cae la fiebre y empiezan a mejorar. Por eso me extrañaba que de estos días tuviesen ya caído la fiebre y eso. No, lo que pasa es que para la presentación de la curva en la gráfica fue así y hubiéramos tenido que inventarnos lo que es anterior porque no lo tengo. Pero hace a la curva un poquito difícil esto del día de la defensa. Entonces esto señala de la patología de la enfermedad, de lo que está ocurriendo también. En este momento de la efervescencia o poco después es que los que van a desarrollar dengue hemorrágico lo desarrollan. La mayoría de la gente que tiene dengue no le da dengue hemorrágico, pero a los que le va a dar dengue hemorrágico el momento crítico es poco después que les cae la fiebre.
Así que la desaparición de la fiebre no es razón para darle alta inmediatamente al paciente. Hay que todavía velar a la persona un día más o algo así, sobre todo si ha venido porque está gravemente enfermo o ha estado enfermo con unos síntomas muy agudos, porque el problema no se acaba con la fiebre. El problema puede surgir poco después de que cae la fiebre. ¿Y cualquiera de los 4 serotipos puede conducir al dengue hemorrágico? Cualquiera de los cuatro. O sea, que también debe de ser alguna condición del paciente. Es una respuesta del paciente lo que tiene que ver con el dengue hemorrágico. Como les dije, hay algunos genotipos dentro de los serotipos que están más asociados a ese problema. Así que es un baile. Se necesitan dos. Porque tiene que ser un genotipo que esté asociado, que por lo visto promueve esta reacción, pero entonces en ciertas personas que entonces responden de cierta manera, y ahora le voy a mencionar más de eso. Bueno, con esas pruebas que tenemos nosotros, que son aislamiento de virus y muestra serológica, ¿qué resultados conseguimos? Estos son los el 91 al 95, pero 96 al 2001 es más o menos la misma cosa también. Esto es ya bien estándar con lo que nos mandan del sistema y con los métodos que tenemos, esto es lo que conseguimos. Y ustedes pueden ver que la positividad varía del 40 y pico al 50 y pico % de lo que nos mandan. Negatividad del 10 al 15, que podamos decir, esto no fue dengue. Y entonces se nos queda una gran proporción, casi la mitad, que no sabemos si eran o no eran, porque nos mandan estas muestras que son del momento en que ya el virus no está creciendo, pero que todavía no ha subido el anticuerpo, la IgM. Porque mucha gente va al médico después de 3, 4 días de enfermedad, ese es el momento que ni hay mucho virus, ni hay mucho anticuerpo, y nos manda la muestra cuando el paciente llega, no cuando el paciente se va de alta, y entonces eso se queda de que hay que decir, no se sabe, manda otra muestra y ya el paciente se fue, no vuelve más, nadie quiere pinchar. Pero que de nuevo, si en los hospitalizados, si se manda la muestra al momento de alta, pues se puede entonces tratar de reducir este problema de las muestras indeterminadas. También tenemos el problema de las que no se examinan. Cuando se nos llena el laboratorio de muestras de sangre, no damos abasto. Si hay un año muy severo como fue el 92 y el 94 también, pues sencillamente no damos abasto y se le da prioridad a los casos más severos, a los pueblos donde no ha surgido todavía el dengue, porque es donde hay la necesidad de poderle decir a los médicos si están teniendo dengue o no. Pero cuando un pueblo ya se llena de casos de dengue, pues el propósito de salud pública ya no es necesario seguir diciendo sí hay más dengue porque el laboratorio no da más. Bueno, pues con esas muestras, con esos diagnósticos, con esos criterios clínicos, con esas pruebas y con esos resultados, esto es lo que se ha conseguido. Esta es la historia del dengue en Puerto Rico en la época moderna. En el 1899 hubo un brote de dengue en San Juan, hubo otro en el 5, hubo otro en el 15, hubo brote en el 42, pero la primera gran epidemia, así ya cuando había los métodos para diagnosticar dengue, es en el 63, con más de 25.000 casos notificados. En unas cuantas pruebas que se pudieron hacer para ver qué era el virus, pues resultó que era dengue 3. Como verán que ocurre la mayoría de los años, pues siempre hay, el dengue ocurre por año fiscal, no ocurre por año calendario. Sube en julio, agosto y viene bajando para enero, febrero. Así que este rabo del 64, pues en realidad es parte de la epidemia del 63. Desaparece la enfermedad y no vuelve hasta el 69. Que vuelve y desaparece. Pero ya a principios de los 70 empiezan a haber brotes pequeños y de año en año. Curiosamente en el suroeste de la isla fue donde se documentó el dengue mantenido. Sur y oeste, porque era Villalba, Salinas, Cabo Rojo, unos sitios que uno no pensaría, pero allí era donde estaba. Después entonces, en el 77-78, vuelve el dengue 1 al Caribe, y hay epidemias en todo el Caribe.
Y de nuevo, fíjense cómo entonces el nivel base ya no llega a cero. En los 80 vuelve a hay epidemia y el nivel base sigue subiendo. En el 86 una epidemia mayormente en San Juan, pero que arropó toda la isla. Los primeros años, finales de los 80, principios de los 90, y luego tenemos el 93, que fue año casi de sequía, hubo poco dengue, y el 94, que fue un año de poca lluvia, del racionamiento de agua. Entonces ahí tuvimos la gran epidemia, mayormente de dengue 2. Teníamos 3 serotipos circulando, hubo casos de los 3 serotipos, pero la gran mayoría de los casos fue dengue 2. En el 95 hubo entonces dengue 2 en la parte de la isla que no había cubierto la epidemia del 94. Tuvimos unos años de poco dengue y luego fue la epidemia del 98. A principios del 98 llegó de nuevo el dengue 3, que había desaparecido de Puerto Rico después del 77, había desaparecido de Puerto Rico y de toda América. Fue el último sitio de las Américas donde se vio dengue 3 hasta que se volvió a detectar en el 94 en Nicaragua. Y entonces, el Día de Reyes de 1998, un señor en San Juan enfermó y eventualmente resultó que el diagnóstico era dengue 3. Resultó entonces también que la epidemia del 98 no fue dengue 3, fue de dengue 4 y dengue 1. Aquí no tenemos el 2000 y el 2001, que resultaron años bien bajitos. El 99 lo ven aquí, el 2000 salió en el periódico como que era el año más bajo de dengue en varias décadas. Y en efecto, pues fue por aquí, así que sí, imagínense, casi desde el principio de los 80. Por desgracia no podemos decir que haya sido que se controló el dengue, sino que parece haber sido una reacción a esta epidemia del 98, porque las epidemias son como una vacunación general natural. La gente se infecta muchísima gente, entonces se hacen inmunes a ese serotipo y hay una reacción cruzada, una inmunidad cruzada por varios meses a todos los otros serotipos. ¿Qué pasa? El problema con el dengue es que alguna gente desarrolla dengue hemorrágico y se pueden morir. Y por eso es que estamos aquí, porque si el dengue fuera una cosa de dengue clásico, que se sienten fatal una semana, pero después a las 2 o 3 semanas está todo el mundo bien, pues no habría que hacer preocuparse tanto. Pero el caso de dengue es muy particular porque mientras más dengue hay en una comunidad, peor es la probabilidad de dengue para el caso individual. Si en una comunidad hay muchos infartos, eso no indica que cada infarto va a ser peor. Pero para dengue sí. Mientras más dengue haya, hay más probabilidad de que se desarrolle dengue hemorrágico. Y una de las cosas que ha habido que seguirle la pista como sistema de vigilancia es la severidad de la enfermedad. Y aquí esto les demuestra bastante claramente de que los marcadores de severidad han ido aumentando. A principios del 90, la permeabilidad capilar exagerada, documentada a base de eflusiones pleurales o proteína baja o el hematocrito elevado, pues estaba entre el 15 y el 20% y acabó la década con eso entre el 25 y el 30%. Los casos de dengue hemorrágico, que son más difíciles de documentar, porque para cada caso hay que documentar 4 criterios, este no es nada más que uno de ellos, pues también siguen una paralela a esta otra curva, de ser entre 0 y 5% de los casos que nos notificaban las enfermeras epidemiólogas de hospital en año. ¿Qué dice? Pues pasó a estar entre el 10 y el 15% de los casos. Y esto no es más que por ciento, el número absoluto de gente hospitalizada también ha subido muchísimo. Fíjense que el número absoluto de muertes no da saltos grandes más que con las epidemias, en el 94 y el 98. Estos años no volvió a la base normal. Después del 90, en el 99 y el 2000 lo que ha habido es un caso de dengue positivo por laboratorio, fatal. Lo otro entonces es que el síndrome de choque por dengue se ha mantenido muy bajito a pesar de estos aumentos en la permeabilidad capilar exagerada. La interpretación mía es que la diferencia entre esta curva y esta curva es el trabajo que se pasa en los hospitales sacando a estos pacientes del problema.
Esta diferencia se paga en personal médico, en recursos de laboratorio, en días de hospitalización, para controlar ese problema, porque en Puerto Rico, gracias a Dios, hay, según los cuento yo, hay por lo menos 57 hospitales donde a la gente le pueden atender un dengue hemorrágico. Así que en Puerto Rico es casi difícil vivir lejos de un hospital. Y por lo tanto la gente puede llegar temprano, hay bastante familiaridad con cómo se brega con el problema y se le pone entonces el tratamiento. Esto es la misma gráfica de ahorita, pero con entonces el número de casos de dengue hemorrágico en la misma gráfica de los casos de dengue. Claro, los casos de dengue están en los miles y aquí los casos de dengue hemorrágico están en las unidades. Pero pueden ver que de nuevo, mientras más dengue hay, más dengue hemorrágico hay. De forma que es difícil, si no imposible, prevenir nada más el dengue hemorrágico. Para prevenir el dengue hemorrágico hay que prevenir el dengue. Para evitar los casos y las muertes hay que bajar el número de casos totales de dengue. Ok, nosotros entonces hemos hecho estudios especiales, específicos, para ver qué nos dicen estos indicadores del sistema de vigilancia, porque obviamente no documentamos todos los casos que hay, y lo que nos están hablando es del paciente que se enferma. No nos dice de procesos como la rapidez de la transmisión, ni la intensidad de la transmisión en una comunidad. En el 91 hicimos una encuesta de comunidad en Llanes, en el pueblo de Florida, que no, era una comunidad con un intenso brote de dengue. La sala de emergencia de aquel CDT estaba llena. Pues, ¿qué vimos? La tasa de infección a base de los marcadores serológicos fue el 18%. Esto fue nada más sangrando una sola vez. Si hubiéramos sangrado 2 veces, probablemente hubiera sido al menos el doble, porque si usted sangra una sola vez, pues no documenta todos los casos que vienen después. Y esto se hizo a mitad de época. Este es la tasa de infección aguda, cuántos estaban enfermando en esos días. Pero si medíamos los marcadores que señalan infección previa, el 88% de la población de Llanes había padecido dengue en algún momento. Así que es una enfermedad enormemente común. Vimos también que de los que estaban infectados, que documentamos por los laboratorios, el 47% son asintomáticos. Así que el control de enfermedad no se puede hacer únicamente por la notificación de casos. Porque primero, no todos los enfermos los notifican. Pero hay el doble de gente infectada que pueden transmitir la enfermedad si los pica el mosquito a los que se sienten mal. De todos los enfermos, solamente el 13% eran dengue. De todos los enfermos con fiebre. Es decir, que tampoco por la cuestión de uno ir preguntando si usted está enfermo, eso entonces le dice quiénes son los de dengue. Usted está teniendo fiebre. Hay muchas otras cosas en la comunidad que también circulan con él. El factor significativo de riesgo, y preguntamos si la casa tenía screenes, si tenían aire acondicionado, si pasaban tiempo por la noche en el balcón, si habían ido al cementerio el Día de los Muertos, pensando que hay muchos criaderos en los cementerios. Lo que diferenciaba a los enfermos de los no enfermos es el número de Aedes aegypti por persona por casa. Y el número clave era tan bajito como 2 hembras Aedes aegypti, porque la hembra del mosquito es la que pica. Y si había en una casa más de 2 hembras por persona, es un número pequeño, esa casa tenía un riesgo mucho mayor de que hubiera infección. Así que el control tiene que ser muy estricto. Primero, que el mosquito no es un mosquito que vaya en enjambres que se le metan en la casa a la gente. Lo que hay son siempre poquitos mosquitos. Y en un momento de epidemia, pues tampoco como 2 hembras por persona va a ser riesgo significativo para la salud. Nosotros ya teníamos bastante duda de la efectividad de la aspersión por malatión, pero claro, viendo esta curva de Florida, hace a cualquiera, al más creyente, dudar de cuán bueno es confiar en la niebla esta de la calle, porque la epidemia tuvo la forma de la curva típica de muchísimas epidemias, y aquello fue como un diluvio de malatión en aquel pueblo, y la curva siguió
como sigue en otras situaciones. Así que es el remedio de la asperjación por la calle como remedio poquísimamente efectivo. En situaciones de epidemia se usa porque se le tira al mosquito todo lo que uno puede, pero no se puede confiar en que eso nada más es lo que resuelve, porque no. Si usted lo único que hace es gastar en insecticidas, eso no le va a resolver el problema. Hay que eliminar los criaderos, en última instancia usar insecticidas, o de la calle, o mejor aún dentro de la casa, porque si se tira insecticida en la calle, el mosquito está metido en los closets, está debajo de los fregaderos, es difícil que esa cotilla entre. Y también, que es lo que estoy haciendo yo aquí, asegurar que el tratamiento de los pacientes es adecuado, porque mientras estas cosas pasan, los pacientes van a estar llegando al hospital, y no se puede dejar eso desatendido. Hicimos en el pueblo de Florida también un examen de cómo se distribuía la enfermedad usando un sistema de información geográfica, y vimos que los casos se agrupaban por domicilio, no por vecindad. Esto es importante en el control, porque quiere decir que usted no puede ir, si a mí me notifican en Florida, yo no me conozco los barrios de Moca, ¿verdad? Pero si me notifican un caso en el barrio de Llanes y un caso en el centro del pueblo, pues no es cuestión de ir a esa casa donde está el barrio aquí y ir a la otra casa de allá. Porque la enfermedad no se va regando de vecindario en vecindario, sino que vimos que rápidamente, explosivamente, hay enfermedad en casi todos los barrios de un pueblo. Así que cuando se documentan casos hay que atender una jurisdicción completa, no ir así de casa en casa, porque no se va a ir regando por la calle o por urbanización a urbanización. Rápidamente el mosquito y la gente se mueven, de forma que en cuestión, en Florida, en 3 semanas el número de barrios afectados fue de 2 a 7, que eran todos los barrios de Florida. En 3 semanas esta dispersión es mucho más rápida de lo que nos puede dejar saber el envío de la muestra del paciente que se enferma. No se puede confiar porque eso es mucho más lento de lo que vuela el mosquito o se mueve la gente. Entonces, ¿cuánto dengue severo hay? Porque en Puerto Rico no se notifican la enormidad de número de casos de dengue hemorrágico que se notifican en otros países. ¿Y qué pasa? Bueno, tenemos un problema. La notificación obligatoria es de dengue. No hay una ley que diga que se tienen que notificar los casos de dengue hemorrágico y documentar. Así que la responsabilidad o el trabajo de documentarlo nos toca a nosotros, que tenemos que depender de las enfermeras epidemiólogas que mandan ese informe voluntario, de que en el hospital X o en la clínica se documenten esos criterios de dengue hemorrágico. Pero hicimos un par de estudios para ver cuánto dengue severo hay. Lo primero era ver cuántas hospitalizaciones hay, pensando que, bueno, la mayoría de los casos de dengue hemorrágico van a ir al hospital. Esto resulta que no es cierto, porque hay mucho dengue hemorrágico leve, que no hay que hospitalizarlo, pero por lo menos empezar por las hospitalizaciones. Entonces usamos un cálculo de captura-recaptura, comparando las notificaciones de casos hospitalizados según la hoja que viene con la muestra y la notificación de las enfermeras epidemiólogas. Porque hay un sistema, un método estadístico que tiene 2 listas de pacientes. Esto se llama captura-recaptura porque primero se usó con animales salvajes que se capturaban y se soltaban y se volvían se soltaban, se marcaban primero, se capturan, se marcan, se sueltan y entonces se vuelven a poner trampa y entonces uno vuelve a ver a quién tiene. Así que hay 2 listas de animales capturados, pero hay algunos animales que están en la primera y en la segunda lista. Y aquí están los cálculos para el año 91, ¿verdad? Hay un número estimado total de pacientes. Usted tiene una primera captura, una segunda captura y un número de pacientes que están en las 2 listas. Y es bien sencillo, estadísticamente, hacer el estimado total de pacientes, porque es multiplicar los pacientes de una lista, el total de una lista, por el total de otra, y dividirlo por la coincidencia. ¿Ven la cosa? Aquí están los números.
según las muestras de sangre que marcaban que el paciente había sido hospitalizado, pues había habido 1.290 hospitalizaciones. Según las enfermeras epidemiólogas, que son unos informes voluntarios, así que son menos, eran 538 hospitalizaciones. Pero ¿qué resulta? En las dos listas no había más que 254 pacientes. El método dice que multiplicar una lista por otra y dividir por la coincidencia da el estimado de casos hospitalizados. Bueno, y eso se hizo por varios años repetido y daba un promedio entonces de 5 casos hospitalizados por cada informe de enfermeras epidemiológicas. Pero entonces yo hice un repaso de casos de expedientes hospitalarios de entre los que nos notificaban las enfermeras epidemiólogas para ver cuánto dengue hemorrágico había. Con ese repaso de expedientes hospitalarios me salieron 57 casos de dengue hemorrágico positivos por laboratorio. Estos tenían todas las marcas de fábrica posibles, porque tenían los 4 criterios clínicos, el diagnóstico de laboratorio. Pero si yo sencillamente me hubiera quedado en la oficina a ver qué llegaba, solamente se hubieran detectado 20. Así que el estimado global mío es que hay cerca de 15 casos de dengue hemorrágico por cada caso detectado. Porque de los que me mandan las enfermeras epidemiólogas, hay 3 veces por cada uno que yo puedo detectar así. Pero entonces resulta que el número de informes que me envían las enfermeras epidemiólogas es como la 5ª parte de todas las hospitalizaciones que hay. Así que detectar de lo que me mandan las epidemiólogas por el estimado de números totales, salen 15 casos de dengue hemorrágico por cada uno que nosotros logramos documentar pasivamente. Así que todas esas gráficas que les he enseñado del número de casos de dengue hemorrágico, con el 98 que había 150 casos documentados, notificados, habría que multiplicarlo por 15 para dar una idea más real de cuánto fue el total de casos. Y entonces con un economista hicimos un estudio de la carga que el dengue impone a la sociedad utilizando una medida que desarrolló el Banco Mundial, los cálculos de los años de vida ajustados por discapacidad. Esto es como decir los años de sufrimiento que hay en una sociedad, porque eso incluye los días de hospitalización, los días que se pierden de trabajo, se le asigna una cantidad a la gente que se muere, y mientras más jóvenes se mueren, pues son más años de pérdida, y el total de eso resulta que el dengue en Puerto Rico es como hablar de hepatitis, malaria o tuberculosis en América Latina, por millón de habitantes. No es que la carga en Puerto Rico sea igual a la carga de tuberculosis en toda América Latina, pero por millón de habitantes, esos problemas son tan importantes allá como es el dengue, en términos de lo que le drenan a la productividad de la sociedad y lo que le añaden de sufrimiento. Hemos hecho también varios estudios de cómo funciona el propio sistema en las epidemias y cómo reaccionan los mecanismos clínicos y de salud. Hay unas señales de vigilancia que hemos aprendido a conocer mejor y a evaluar, y luego la necesidad de reconocer que hay unas etapas de la respuesta humana a las malas noticias. Esto es las etapas del duelo, o en inglés la cuestión de death and dying, el grief response, de cuando a alguien le dan un diagnóstico de enfermedad terminal o que se le va a morir un familiar, que la gente pasa por estas etapas de negación, ira, depresión, negociación y aceptación. Y eso mismito pasa cuando yo tengo que decir aquí hay un brote, que a nadie le gusta que en un municipio o a un hospital le digan aquí hay un brote, porque eso son malas noticias. Y pasan por esto de la negación. Usted está seguro, usted documentó, usted revisó cada uno de esos expedientes, no hay un error en los cálculos, eso es opinión suya, vamos a preguntarle a alguien más, y entonces después le da coraje con uno, y si todavía uno está ahí defendiendo lo mismo, pues entonces se deprimen, pero entonces piensa, bueno, pues vamos a ver si hacemos esto, y hasta que por fin pues ya no queda más remedio que aceptarlo, porque
Y mientras no tengamos un sistema donde los que trabajan son ángeles o robots, mientras seamos seres humanos los que estamos trabajando en ese sistema, pues vamos a tener que bregar con eso. Pero parte del bregar es saber que eso existe. Entonces, anticiparlo. Las tendencias estacionales del dengue son claras. Como les dije, sube hacia finales de julio, agosto, llega a un máximo en octubre o noviembre, y luego empieza la caída y tenemos este fondo del barril que es marzo, abril, mayo y julio. Son las etapas que menos dengue. Pero fíjense que esta gráfica nunca llega a cero. Siempre hay dengue en Puerto Rico. A veces tenemos muchísimo dengue, como el 94, que está en todos lados, o el 98, y luego baja. Así que esto hay que saberlo. Ya saber que, pues yo saber que no puedo coger vacaciones en agosto. Porque agosto es cuando yo tengo que estar mirando esa gráfica y diciendo qué está pasando. Por ejemplo, ¿verdad? Hay que estar pendiente de dónde va a ser la actividad. Lo otro es que dentro de esa experiencia pues hay una variabilidad en los números y tener unas señales que tengan unos límites estadísticos. Esta es la gráfica del promedio esperado para toda la isla con su límite de confianza. Y entonces, cuando esto ocurrió en el 98, que aquí fíjense que esto estaba, como que dice, esquiando sobre el límite máximo, pero bajando la curva. Aquí dio un brinquito, pero yo no tomo en serio esas alzas que no duran más que una semana, porque puede ser que el chofer de una región no trajo muestras porque se les dañó el carro, porque había un día de fiesta y entonces no se está mandando muestras y la semana siguiente llega el doble. Pero cuando hay 2 semanas corridas de alza, aquí entonces se da la señal de alarma, que fue lo que se hizo en el 98. Se habló con el Departamento de Salud y al otro día había una noticia en el periódico de que estamos en una etapa incipiente de epidemia. Pero claro, como funciona el fenómeno de negación, entonces el problema era que no se lo creían. Porque si no había muchísima gente en las salas de emergencia, eso tenía que ser alguna exageración o manipulación política, no sé qué. Así que también, palos y boga, palos y no boga, hay que trabajar con esto de la negación y de la cuestión para que la gente entonces se pueda reunir y trabajar. Y a mi entender el anuncio temprano de epidemia pues sí ayudó, porque entonces se quitó la controversia de que si se están ocultando datos o enseguida las compañías de seguro pagaron anuncios en la televisión, salieron en el periódico y se habló mucho de lo que había que hacer para eso. Fíjense entonces, por cuestión histórica, la epidemia llegó a su pico antes del huracán. El huracán interrumpió una semana el sistema de vigilancia. No es que se fueron los mosquitos volando ni nada de eso. Es que sencillamente no había electricidad, las carreteras no se pasaban, así que nadie estaba yendo al médico que le tomara muestras de dengue, las oficinas de médicos estaban cerradas, nosotros estábamos teniendo problemas, pero en cuanto volvió una semi-normalidad desde el principio, pues ya el sistema se recupera, vuelve a esta poquito por debajo del límite máximo, pero que básicamente uno puede unir los puntos y sale con una curva normal epidémica, que es lo frecuente. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces del 98 para acá? Pues como les dije, se introdujo el dengue 3, un nuevo serotipo. Esta es la misma curva que les enseñé del huracán, pero aquí está logarítmica, así que la caída en el número de casos notificados es menos pronunciada. Los primeros casos de dengue 3 se vieron a principios de año. Aquí me fui yo en negación porque dije, ay, qué bueno, no va a haber más dengue 3, porque no había más que 2 casos, no salían más, y yo dije, me salvé. Pero no, tuvimos que aceptar que iban a seguir saliendo, pero fíjense que esta barrita representa un solo caso. Al principio salieron por goteo, 1, 2, y luego a lo largo del año ya con más frecuencia. Pero la mayoría de lo que ocurrió en el año eran los otros serotipos. Ya para el 99, algunos de los otros serotipos hay semanas que no se documentan y lo que se documenta es dengue 3, y para el 2000, lo que va del 2001, casi lo único que se ha documentado es dengue 3. El dengue 3 se regó bastante rápidamente por toda la isla. Establecimos una clínica Centinela en San Juan y en Ponce enseguida
detectaron un caso, pero era una importación separada. Era un nene que se había enfermado en El Salvador, lo trajeron, desarrolló fiebre, se vio infectado en El Salvador, desarrolló fiebre en el avión, al otro día lo llevaron al Hospital Regional de Ponce, le hicieron la muestra y resultó que también era dengue 3. Curiosamente no hubo otro caso de dengue 3 en Ponce por 2 años. Esa importación, esa posible importación acabó ahí, no hubo dispersión. Pero entonces, como ven, la mayoría de los pueblos con mayor incidencia estaban en la esquina noroeste del país. La dispersión fue rápida, porque de los primeros casos fue un caso en Las Marías. Así que cuando hay estas introducciones, rápidamente se riega por la isla. En el 99 empezaron las movilizaciones a Vieques, ustedes recordarán, y el sistema es lo suficientemente susceptible de lo que está pasando en nuestra sociedad como para rápidamente también detectar que hubo un caso de dengue 3 en Vieques, que debe haber sido, pues de nuevo, por esas mismas movilizaciones que había de tanta gente de la Grande, porque conseguir un virus positivo en Vieques nos ha dado trabajo. ¿Qué pasó? Bueno, pues dengue 3 particularmente, en el 98 fue un bajo número de casos, solamente 6% de todos los aislamientos, pero al año siguiente se convirtió en el serotipo predominante. Como predecimos, las personas de menos de 20 años iban a tener una incidencia mayor, porque eran todas susceptibles. No había habido dengue 3 en Puerto Rico en 20 años. Hasta el momento no hemos documentado ninguna muerte causada por dengue 3. Ha habido muertes sospechosas de dengue, pero es difícil documentar las muertes por dengue porque la gente se muere en ese momento en que no hay virus ya y todavía el anticuerpo no ha subido. Así que la documentación de muertes por dengue es difícil. ¿Qué lecciones nos dio? La reintroducción no produjo una epidemia inmediatamente. Este nuevo genotipo hubiera pasado desapercibido si no teníamos la vigilancia virológica. Pero la aparición de casos ocurrió como se anticipaba. Hubo una amplia distribución geográfica y mayores tasas de ataque en los menores de 20 años. En el 2000, aunque hubo pocos casos, como les digo, la región de Arecibo tuvo una epidemia de dengue. Estos son los porcentajes de positividad y como ven aquí en Arecibo es el tono más subido. El diagnóstico diferencial de la enfermedad es amplio. En otros años hemos tenido casos de influenza que se diagnostican como sarampión. Cuando los niveles de vacunación estaban bajitos, hubo un par de brotes en que se pensó que era dengue y después resultó ser sarampión, o uno de sarampión que luego resultó ser dengue. Ese fue en Lares en el 90. En lugares donde hay malaria y fiebre tifoidea, pues se puede confundir, se parecen, ambas enfermedades pueden producir petequias, trombocitopenia. En Puerto Rico hemos documentado que casos de dengue se confunden con casos de leptospirosis. Ocurre también que llegan casos en mala condición, sangrando mucho, y entonces se piensa primero en dengue hemorrágico, pero esos más frecuentemente resultan ser una leptospirosis severa. Meningococcemia, ricketsiosis, sepsis, otras enfermedades hemorrágicas también se pueden parecer. Entonces, ¿qué hacemos o qué se puede hacer contra esto? Prevención primaria, que sería evitar que la gente se infecte, es muy difícil. Las opciones son dos, o una vacuna, que no hay todavía, pero se está trabajando en ella. Tiene que ser tetravalente, tiene que ser contra los 4 serotipos. Hay unas pruebas de campo de una vacuna desarrollada en Tailandia que la compró la compañía Aventis y parece ser prometedor. Hay otras vacunas de ingeniería genética. Una de ellas la está desarrollando Walter Reed, del Ejército de los Estados Unidos. A lo mejor alguna de estas viene para pruebas de campo en Puerto Rico, pero no se va a disponer de una vacuna efectiva, segura y económica a ley de 4 o 5 años.
Lo otro que se puede hacer para control primario es controlar el Aedes aegypti, que como les dije es el que transmite el dengue. Pica principalmente durante el día, temprano por la mañana y tarde por la tarde. Vive cerca o dentro de las viviendas humanas, en los sitios oscuros, húmedos, en los baños, cuando uno corre la cortina del baño, en los closets donde está ese olor de gente en la ropa. Pone los huevos y produce larvas preferentemente en recipientes artificiales. No es un mosquito de cuneta, de pozomuro, de playa, de agua muy sucia, sino que es de recipientes o colecciones de agua bastante limpia. Puede ser un techo que no desagua, pero usualmente es un recipiente artificial porque necesita esa pared vertical. La hembra pone el huevo en la pared vertical del recipiente, entonces cuando sube el nivel del agua y ese huevo se cubre de agua, es que entonces surge la larva. Así que no pone el agua en la orilla de una quebrada, no la pone en el piso para que cuando llueva de ahí salga. Los insecticidas en aerosol o volumen ultra bajo tienen poca efectividad contra ese mosquito y en realidad yo creo que todos habrán visto echarle spray al mosquito en una casa, o no hacen nada o se caen y luego salen volando, así que también hay que pisarlos. Y la participación comunitaria entonces es indispensable porque hay que eliminar el recipiente, hay que eliminar las larvas que están en esa agua y el gobierno no se puede meter, ni la gente va a querer que el gobierno esté metido en casa de la gente constantemente controlándole eso. Ya les enseñé dígame. ¿Es fácil de identificar la hembra del macho? Bueno, el que sabe, sí, dicen en mi oficina, dicen, oh sí, mira, entre la miopía mía y la falta de entrenamiento a mí se me hace difícil. El macho tiene unos bigotes, y quizás lo puedan ver cuando veamos las larvas, y eso entonces al final podemos tratar de ver. Pero es bien pequeñito, están volando. Así que si prevención primaria es difícil, pues hay que atender la prevención secundaria, que es la educación médica, es lo que estamos haciendo. Hay que tener en mente la tendencia estacional. Obviamente un caso de fiebre, dolores musculares, pues es menos probable que sea dengue aquí abajo en esta época del año que aquí arriba o en una epidemia. El tratamiento se tiene que dirigir a darle líquidos al paciente. La enorme mayoría con líquidos orales ya tienen acetaminofén, evitando las aspirinas y los no esteroidales que también afectan las plaquetas. No se conoce la eficacia del uso de esteroides, inmunoglobulina intravenosa o transfusiones de plaquetas para reducir la duración o disminuir la severidad de la trombocitopenia. No hay estudios de eso, así que no los hay ni que lo justifiquen ni que lo dejen de justificar. La enorme mayoría de los pacientes recobran bien sin ninguna de estas cosas. Y en el sureste de Asia, donde no tienen los recursos económicos para tener los recursos clínicos que hay en Puerto Rico, no usan esto y tienen unas tasas de mortalidad bajísimas para dengue. Quiero recalcar que hay varios síndromes clínicos del dengue. Yo he hablado de la fiebre de dengue y el dengue hemorrágico, pero también están estas fiebres indiferenciadas de síntomas que nadie llamaría dengue, porque son muy leves, pero que sí son dengue y que ocurren principalmente en la gente menor de 15 años, los niños, los adolescentes. Está el dengue hemorrágico, el síndrome de choque por dengue, pero entonces hay unas presentaciones poco usuales, pero bien documentadas de que las produce el dengue. También el dengue tiene un desarrollo, un calendario de desarrollo muy claro. El dengue, como dice un clínico centroamericano, no hace trampa. Lo que pasa es que hay que saber las reglas para poder darse cuenta de las cosas que hace. Como les dije, la enorme mayoría de los pacientes no desarrollan síndrome de shock, pero los que lo van a desarrollar, lo desarrollan de 3 a 6 días después de la aparición de los síntomas. Así que si su paciente le viene primero, segundo día o ya después del sexto, séptimo día, es muy poco probable que eso se complique. Pero si viene en esa época, pues ya es el comienzo de lo que este termómetro de alerta nos va a marcar. Y esto no se consigue, esta información no se consigue más que preguntándole al paciente
qué fecha le comenzaron los síntomas, entonces cuántos días llevamos, cuántos estamos. Esa información la tiene el médico a la mano viendo el paciente. Luego, entre las señales iniciales de alerta está esa desaparición de la fiebre, que ya dije, porque cuando desaparece de la fiebre es el periodo crucial, no es el momento de despreocuparse. Si con la desaparición de la fiebre bajan las plaquetas y empieza a subir el hematocrito, pues mala seña, el paciente ha cogido por lo que no debe. Si luego cumple los 4 criterios de dengue hemorrágica, tuvo la fiebre, cualquier manifestación hemorrágica, ese aumento de hematócrito pasa del 20%, así que documentan la permeabilidad capilar exagerada, o tiene funciones pleuroles abdominales, o le baja la proteína o la albúmina, y tiene las plaquetas en 100.000 o menos, eso es dengue hemorrágica. Y es importante documentarlo, no para mandarme a mí el informe, que se les agradece, pero es que cuando el paciente pasa las rayas de dengue regular a dengue hemorrágico, la probabilidad de morirse en esa hospitalización aumenta. Así que es un indicador de aumentar la vigilancia para el paciente. De dengue no se muere nadie o casi nadie. De dengue hemorrágico, en los mejores sitios se pueden morir el 5% de los pacientes. Así que es un indicador de intensificar el cuidado clínico. Entonces, se han documentado unas señales de alarma que dicen que el paciente está a punto de irse en shock. Cualquiera de estas 4, un dolor abdominal intenso y mantenido, es decir, no un dolorcito de barriga, de que ay me duele la barriga, no, sino que cuando el paciente llama al médico o llama a la enfermera por la intensidad de ese dolor, vómitos persistentes, cambio abrupto de fiebre e hipotermia o un cambio en el nivel de conciencia, no solo somnolencia, que eso es lo más usual, pero agitación. Si el paciente se agita, se pone combativo, se empieza a arrancar las cosas, pelea con la gente, no es el momento de darle un calmante. Por eso le puede bajar la presión todavía más. Hay que asegurarse de que no está teniendo inestabilidad cardiovascular. También entonces, aparte de esta presentación estereotipada, rutinaria, hay estas 4 presentaciones poco usuales que no siguen ese camino. El paciente puede de entrada llegar con cualquiera de estas cosas. Encefalopatía o encefalitis, porque se han diagnosticado, documentado las daño o fallo hepático. Aumento en las enzimas hepáticas es muy común en el dengue regular, pero puede haber casos que llegan con el hígado reventado de entrada. Y esto hay que recordar que el dengue es de la familia de la fiebre amarilla, es de los flavivirus, de los virus amarillos, y que el daño principal de la fiebre amarilla es el daño hepático. Por eso la gente se pone amarilla, porque se ponen histéricos. También está la cardiomiopatía, que probablemente es la complicación más difícil de documentar, porque a quién se le va a ocurrir que alguien con una arritmia que sea por dengue. Pero si hay un historial de fiebre, hay algo de algo más que sugiera dengue, sobre todo en situaciones de epidemia, porque cuando hay epidemia suben todos los casos y entonces sube la probabilidad de que estas cosas sean relacionadas con esto. Y por último, lo que le da la mala fama al dengue, que es la hemorragia gastrointestinal severa, pero que ocurre rara vez. Así que hay muchas maneras de morirse, si uno quiere morirse por dengue, muchas rutas para llegar a esa muerte por dengue. El fallo hepático, la cardiomiopatía, la encefalopatía encefalítica. Entonces está la hemorragia gastrointestinal, que es la que todo el mundo teme y es donde están los policías, los letreros de tránsito, pero este gran expreso que es por donde se va la mayoría, que es el choque. Y como clínicos, pues hay que redistribuir estas fuerzas del orden y de la vigilancia para que estén apropiadamente asignadas y se vele por la posibilidad de choque, que es la posibilidad más grande. Para terminar, ¿qué virtudes, qué deficiencias tiene nuestro sistema de vigilancia de dengue? Es estable, lleva ya un montón de tiempo con las mismas muestras, las mismas maneras de funcionar, así que es bastante predecible y uno sabe los más y los menos. Hay una cobertura completa de la población, de todos los pueblos nos mandan muestras. No detecta infección, que es un problema, porque para cortar la transmisión del dengue hay que ver quién tiene el virus adentro. Y hay mucha gente con el virus en sangre que no tienen síntomas
importante, y muchos más que aunque tengan los síntomas no nos notifican. El sistema depende de la suspicacia diagnóstica y la colaboración de los médicos y las enfermeras que notifican. Si no hay notificación, el caso no aparece. Los marcadores de severidad son muy específicos. Cuando yo digo que un caso es dengue hemorrágico, clínicamente con la información que nos mandan, la enorme mayoría son dengue hemorrágico con prueba de laboratorio. Pero la sensibilidad es bajísima. Solamente identificamos cerca del 7% del dengue hemorrágico que ocurre. Pero con todas esas limitaciones, yo espero haberles dado suficiente información como para demostrar que es un sistema útil para detectar y estudiar la actividad y las características del dengue hemorrágico. Así que, ¿alguna pregunta? I'll ask in English, maybe. I'm curious if they've changed. Have they changed sending their samples in? Do they not send their samples in as much now as they used to in the past? El doctor Hayes trabaja con nosotros en el laboratorio de dengue. Y la pregunta de él es si ya ¿cuáles son las rutinas para el envío de muestras aquí? Si se envían con la misma frecuencia que antes o se envían menos. Yo hablé con un médico de Aguadilla ayer porque nos salieron unos casos positivos de virus que me indicó que yo entiendo que no es de este sistema hospitalario, que ellos solamente enviaban muestras de dengue en los casos con plaquetas de 140.000 o menos. Me pareció pues interesante como criterio. Quizá si ya tienen las plaquetas bajas, pues todavía más probable de que es dengue, así que no sé por qué eso les induzca a enviar la muestra. Más difícil sería diagnosticarlo si no les han bajado las plaquetas, pero no sé si aquí tienen alguna rutina o criterio o protocolo de a quién se le muestra la muestra y a quién no. Pero es al criterio del médico, no hay una rutina que determine el hospital. Quería preguntar, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos casos interesantes, parece como esto del dengue hemorrágico, con IRDF y todas esas cosas, que gracias a Dios se han recuperado y está bien. Pero mandamos la muestra y lo que nos mandaron fue IgG. Y entonces, claro, los títulos de IgG están altos, pero no sabemos si es primera infección o es el que viene cargando con los anticuerpos. ¿Qué valores podemos considerar que sea inmunidad adquirida? ¿O tendríamos que hacer los niveles de suelo convaleciente para establecer en ese caso? Eso habría que hablar con el laboratorio, porque yo le puedo dar unas guías generales, pero el valor específico que usa el laboratorio habría que preguntar. Los pacientes con primera infección, bueno, y lo otro hay que saber cuándo se tomó la muestra en el transcurso de la enfermedad. Los pacientes con primera infección de dengue, la IgG sube lentamente. Así que si la muestra se le toma en los primeros días, no debería tener IgG. En la gente que están teniendo segunda infección, la IgG sube muy rápidamente, aún dentro de los primeros días. Así que habría que ver qué nivel les documenta. Y por eso hay que preguntarle al laboratorio si en el sistema de ellos eso significa un nivel sumamente alto. Por ejemplo, nosotros con el método ELISA de IgG que utilizamos en el laboratorio de dengue, el corte para segunda infección es un título de 163.000. Pero claro, no es que se hagan 163.000 diluciones, son unas cuantas diluciones en la placa ELISA, que es equivalente a lo que por inhibición de malglutinación hubiera sido 163. Pero cada laboratorio va a tener su equivalencia. Sería cuestión de preguntarle de cuál es el corte que ellos usan para una segunda infección por dengue, que debe ser una IgG bastante alta. Yo recuerdo de este reporte, ellos daban, cuando había el valor que usaban más de uno, se consideraba positiva la prueba. Y el reporte que nos dieron fue 5 y pico. Pero
no sé si 5 y pico puede ser un valor de mantenimiento. Pero es un caso que ya no tenemos diagnóstico y comenzó con la fiebre bien alta, dolores musculares, etcétera. Como al tercer día el señor hizo un IR-10 y tuvo sangrado gastrointestinal. Las plaquetas habían bajado ya desde que se admitió. Al segundo día empezaron a bajar, pero empezó a hidratar también. No sé si era un efecto de la hidratación o era... La cuestión es que sigue evolucionando de una forma bien rara y todavía no sabemos qué es. Eso por la prueba y sigue siendo todo negativo. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? El caso. Pues lleva aquí como 7 días, 8 y más o menos ese tiempo. Pueden dar, para empezar, nos pueden mandar la muestra a nosotros la hacemos gratis. Ya con una muestra de 7 días, pues el virus no se va a poder conseguir, pero si es dengue debe tener IgM positiva. Así que eso daría una indicación de positividad. En este en particular, que ya ustedes le han mandado a hacer la IgG, pues se le puede pedir al laboratorio que en la próxima vez que corran IgG, que se corren con alguna frecuencia, se incluya también para IgG. Entonces se le da el resultado. Pero usualmente si pedimos anticuerpos debemos pedir IgM. Bueno, sí, porque es el anticuerpo, si está ya para la segunda semana, del 6º día en adelante, porque es el anticuerpo que surge más rápidamente. Con IgG, pues alguna gente, si son las primeras infecciones, pues se le va a quedar bajita, y si no piden IgM, pues entonces no le sale. Nosotros lo corremos automáticamente. Cuando se manda la muestra para el diagnóstico, ya asumimos que lo que están pidiendo es IgM, y no se le hacen IgG más que a los que salen positivos para virus. Pero de nuevo, es cuestión de hablar, porque para los casos más difíciles, más interesantes, pues se hacen varias pruebas y se acomoda a lo que haya sido la situación clínica. Bueno, pues tengo todavía la pregunta suya de la diferenciación del mosquito y de la hembra, pero eso tengo que hacerlo con las botellas al frente, porque hay que enseñárselos. No sé si los que vinieron después vieron esto. Tenemos por ahí un plato con los huevos, para que lo puedan ver también. Y entonces estas son las otras 3 etapas del ciclo de vida. La larva pequeñita, la larva mayor, que algunas de ellas ya están convertidas en pupa, es lo que parece como unas comas. Y entonces el mosquito volador. Mire, sí, pero esto de nuevo tengo que enseñárselo. Si quiere venir aquí, yo le digo, porque se necesita un fondo blanco. Bueno, aquí están las etapas, sí. Le digo, para verle el famoso bigote, tiene que verlos de frente y va a poder ver, están las 2 patas y está la probosis. Y los que tienen la probosis finita y única, singular, pues esas son las hembras. Pero los machos tienen como un bigote para aquí para acá, que se ve la probosis, esa parece triple, pero los laterales son mucho más cortos. De nuevo, si viene aquí le digo cuál es cuál, pero miren usted, el que está parado en la pared de atrás, este de aquí, lo ve, y si quiere aguantarlo usted como representante lo puede ver, pero esa probosis tiene como 2 pelitos para los lados. ¿Lo ven? Y esta que está aquí apuntando para adelante, pues esa probosis. ¿Cómo lo ven? No sé si el señor Ibáñez quería hacer algún comentario. De la hembra y el macho. ¿Sabe que acá porque? No, pero es como usted lo No, pues espérenme, tengo que hacer un comentario de ella entonces. Yo quería recalcar que la cuestión de las muestras, nosotros necesitamos por fuerza, si nos envían muestras, saber fecha de comienzo y fecha de la toma de la muestra. Porque como les señalé,
¿Qué prueba se hace? La determina el periodo de la enfermedad en que se tomó la muestra. Y si es los primeros 5 días, pues se hace para virus porque eso es lo que puede salir positivo. Si es el 6º día en adelante, se hace para serología porque eso es lo que puede salir positivo. El volumen de muestra que tenemos no nos permite hacerle las dos cosas a todo el mundo, porque sobre todo los aislamientos de virus son muy difíciles, toman tiempo. La acusación general es que las muestras no llegan. Bueno, no hay prueba que devuelva la muestra a tiempo cuando el paciente todavía está ahí necesitando atención, porque eso es una limitación de la técnica. Ninguna es tan buena como para ser instantánea. El aislamiento del virus es un proceso biológico. Se inocula ese suero en cultivo celular o se le inyecta a mosquitos y hay que dejarlo crecer una semana o dos. Así que eso tarda mucho. La IgM se corre semanalmente. Así que es posible que el resultado de la serología, aunque la muestra se tome después, que ese resultado de la IgM esté antes listo que el de virus. Ocurre muchas veces que toman una primera muestra y entonces se sientan a esperar a que esa muestra llegue. Cuando el paciente pasa una semana más en el hospital y si nos mandaran una muestra más tarde, entonces sí podríamos responder más rápido porque se corre para serología, que se corre semanal y se puede dar el resultado con la muestra convaleciente. Bueno, pues muchísimas gracias. El material que se les repartió tiene los teléfonos de nosotros, cualquier cosa me llama. Y ahora es el momento de la foto. Sí, de la foto porque nosotros estamos haciendo la campaña y tenemos por ahí